el día 28 de este mes, a las 7:30 de la noche, estaré en el Templo de Iglesia de Dios Pentecostal, en el barrio Yeguada, de sector Cajigas de Camuy. Esto queda cerca de la carretera 112. Ahí pastorea Geraldo Arroyo, que es parte del Ministerio de Clamor. Eso será el jueves 28 de este mes. Luego, la concentración grande, estamos esperando, grande en importancia. Si vienen 10 días, vienen 1000, lo que sea, pero le estoy pidiendo a la gente, va a ser en Quebradilla, en el Coliseo Pedro Hernández, en el Coliseo Pedro Hernández. Eso es en el Coliseo Pedro Hernández. Eso queda en la carretera 113, lo he aprendido ya de memoria, carretera 113, en el barrio Terranova de Quebradilla. Barrio Terranova de Quebradilla. Los pastores William Méndez y su esposa Meritza han estado haciendo un trabajo tremendo. Espero que los hermanos, esto va a ser en la cancha, coliseo, como le quiere llamar, Pedro Hernández, en la carretera 113, en el barrio Terranova, en Quebradilla. A las 7, estamos convocando para las 6, para empezar a las 7 de la noche. Eso será el sábado. Esta concentración es importante, hermano. La situación que hay en Puerto Rico es importante. De eso no voy a hablar ahora, pero es importante que ustedes vengan de Aguadilla, que vengan de Isabela, que vengan de Camuy, que vengan de Moca, que vengan de todos esos campos de Oaxaca, vengan de Atillo, de todos estos sitios, allí a Terranova, a la cancha Pedro Hernández, en el pueblo de Quebradilla, en el sector Terranueva, el barrio Terranueva, ¿ok? Eso será el 30, que es sábado. Esperamos verle allí. Luego nos estamos preparando para la campaña lo de África, pues estaremos informando conforme a la información que ya están haciendo los preparativos, le estaremos informando. Lo importante es que ore. Segundo, ore para que los hermanos que están trabajando para conseguir que me den una visa de por lo menos un año o una visa para una actividad especial de 2 o 3 semanas, un mes, lo que sea, Dios obre y los ayude y especialmente ore por los hermanos que están trabajando en esto en Venezuela. Y ore por el 5 de septiembre, que será el gran día de clamor del año 49, hermano. Ya estamos ahí de un año para el cincuentenario. Puerto Rico está advertido, hermano. Hay un movimiento del Espíritu en toda la isla. Dios revelándose a la gente que se prepare Puerto Rico, porque vienen momentos de oscuridad, vienen momentos difíciles, vienen momentos de escasez, vienen momentos donde la tierra se va a sacudir, esto va a ser estremecido, hermano. Vienen momentos de escasez, y de esto hablaremos a mano, pero decimos que ese día ustedes estén preparándose para ese día. Espero que ya nuestra hermana Maribel esté coordinando la primera reunión. Va a ser a tan pronto yo regrese de esta gira a los Estados Unidos. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y le queremos dar las gracias a todos ustedes que oran, los que colaboran, porque quiero entrar de lleno en el mensaje que tengo. Todos ustedes que oran, todos ustedes que claman a Dios, oren por nosotros, oren por mi familia, hermano, oren por toda mi familia, especialmente mi esposa, mi hijo, mi hija Catherine, mi hija Kimi. Oren, Dios, por toda la familia de Clamor, oren por todos nosotros, necesitamos sus oraciones. Oren para que el Señor ponga su mano y que todo dardo de fuego y maligno sea quitado, y que Dios nos guíe, nos dirija. Estamos orando, hermanos, estamos orando para reconstruir el ministerio, la oficina aquí, reconstruir el ministerio aquí en Puerto Rico.
estamos orando por diversas peticiones que tenemos, entre muchas que no voy a perder el tiempo hablando de esto hoy. Pero ahora vamos a continuar, vamos ahora en esta noche a continuar el mensaje que empezamos anoche, la oración. Empezamos hablando de la primera de Santiago, el único libro, Santiago 1, el capítulo 5, verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Estábamos hablando de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Anoche estuvimos hablando del poder de Dios, del poder del Señor de sanar enfermos, el poder de sanar enfermos, hacer milagros de sanidad. Esta noche, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Citamos escritura donde dice cuando dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creyeren. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En otra escritura, en el libro de Santiago, estábamos leyendo que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y úngelo con aceite y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Esta noche quiero abundar sobre el poder de la oración. Nuestras almas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios, para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia en Dios, traer todo pensamiento a la obediencia a Dios, ¿ok? Para quebrantar, para derribar fortalezas y traer todo pensamiento a la obediencia a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sí, Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre conforme a mi voluntad, yo lo haré. Y dice, para el que cree, le dice, para el que cree todo es posible. Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Hablábamos de la oración de los enfermos anoche. Vamos a tocar esto un pequeño porque quiero entrar en otras partes de lo que produce la oración, porque la oración se mueve en diferentes aspectos a través de la fe. Ahora, hay que dejar claro, la oración tiene que ser de fe, tiene que tener compasión, tiene que tener fe, y el que ora tiene que estar limpio. No tiene que ser perfecto, pero tiene que estar limpio. En el Evangelio, Jesús hablando de la oración, dijo algo bien claro. Si tú fueras al altar a orar, mira bien, la oración tiene que ser de fe. Entonces, tú vas a orar por el milagro, ya sea de sanidad, económico, liberación, de eso que vamos a hablar más profundo, pero quiero poner la base, no es palabrería. No es aunque el Padre Nuestro, Jesús lo que hizo fue darnos un ejemplo. Si tú lo dices de corazón, pues está bonito, pero no es para que la oración no debe ser algo, sí, para un niño tomar leche es esencial, pero para un adulto come duro, plátano, ajo, habichuelas, si es puertorriqueño. Pero las religiones muertas, las religiones que no aún los cristianos, cuando pierden su relación, su vida espiritual, entonces caen en oraciones memorizadas y repetidas. El hecho que Jesús dio al Padre Nuestro no es para que uno, si lo repites de fe y corazón, está muy bueno, pero no es para convertirlo en un ritual. ¿Ok? Mire bien lo que quiero decir. Podemos hablar del Padre Nuestro, porque lo que Él quiere decir en ese Padre Nuestro no es que tú tengas que repetirlo, que los cristianos lo han acomodado a que recitan el Padre Nuestro, está bien, pero eso no es lo que Cristo quiso. Cristo lo que en esa oración, que la vamos a discutir más adelante en otro de los programas, lo que quiso darnos la esencia de lo que debe motivar, de lo que debe contener, lo que debe mover, lo que debe haber en una oración. Es un ejemplo.
No es para que te la memorices y esa sea tu oración. Que la repitas en un momento dado, pues no hay nada malo. Pero si tú conviertes eso, como todas las religiones muertas, que lo que hacen es repetir oraciones. Por ejemplo, tú tomas, por ejemplo, a los hindú. Ellos tienen sus oraciones memorizadas. Ahorita le voy a decir por qué todas estas religiones tienen sus oraciones memorizadas. Vas a los hindú y tienen 1000 oraciones memorizadas para cada cosa. Vas a los espiritistas y tienen sus oraciones, a los espiritistas, y los brujos tienen oraciones, especialmente los espiritistas que tienen una mezcla de catolicismo y de brujería y de ocultismo, tienen oraciones escritas, memorizadas. Cuando tú vas a una botánica, te venden hasta un libro de oraciones para esto, oraciones para aquello. Esos son porque ellos no tienen una nueva criatura, ellos no tienen una revelación de una nueva criatura, de una conversión, no tienen una relación profunda con Dios. Yo te hago una pregunta. Tú, cuando hablas con tu marido, cuando tú hablas con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu amigo, la persona que tú hablas, tú llevas escrito lo que vas a hablar con ellos. Como tienes una relación personal con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con tu amistad, tú hablas con ellos del corazón. Tú no traes un libro para decirle, bueno, hoy voy a hablar a la mamá esto, entonces, o voy a hablar a papá esto, no. Tú traes una oración, una conversación con Dios. Tú traes esa oración, esa conversación sale de tu boca. No solamente algo metódico, mecánico, memorizado, aprendido para esto y para aquello y para aquello. O sea, eso no es agradable a Dios, especialmente para cristianos que ya llevan tiempo, que están aprendiendo la Biblia. Dice, escudriñad la Escritura, porque en ellas contiene la salvación y ellas dan testimonio de mí. Entonces, eso es indispensable que se entienda. Vuelvo y repito, el Padre Nuestro no fue dado para que lo repitiéramos todo el tiempo. Si en un momento dado tú lo quieres repetir como parte de algo, de un momento, de una recitación, de un mensaje, está bien. Pero no se hizo para eso. Vuelvo y lo digo. Cuando estudiamos el Padre Nuestro, lo que te vas a encontrar, que eso no lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar posiblemente en los próximos programas, el Padre Nuestro, lo que Cristo dijo, oraréis así, en otras palabras, que los ingredientes que deben haber en una conversación con Dios, o lo que debe dirigir el proceso de hablar con Dios, son las directrices que encuentras en el Padre Nuestro. Pero eso de recitarte 10 Padres Nuestros, y de repetir el Padre Nuestro, y todos los días repetir el Padre Nuestro, eso no es lo que es la oración que Dios quiere de ti. Puede ser que tú lo hagas sinceramente y Dios lo recibe, pero eso no es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que tú hables con Él del corazón, tú te vacíes, tú dices, Padre, vengo ante ti, esto es lo que hay en mí. Y de eso tocaremos más adelante, pero es importante eso, que tú seas sincero con Dios, que tú seas sincera con Dios. Que si tú tienes una amargura con una persona, tú vayas y le digas a Dios, mira, yo tengo esta amargura. Si tú no lo quieres perdonar, tú le digas, Señor, no quiero perdonar a esta persona. Si tienes rencor, si tienes odio, óyeme bien claro, si tienes amargura en tu corazón, que Pablo dice que no guardemos raíces de amargura porque podemos contaminar a los demás. Si en tu corazón hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, hay necesidad, Dios lo que quiere es que tú vayas y hables con Él. Es más, si estás molesto con Dios, sea sincero y dile, Señor, estoy molesto contigo porque me pasa esto, y por qué me está pasando esto, por qué estás permitiendo esto, por qué está sucediendo esta cosa, por qué me está ocurriendo esto, y si quieres decir, estoy rebelde. A mí me ha pasado, cuando me ha venido ese ataque de esas, lo que llama el burnout syndrome, que son los dardos de fuego del maligno, y me he deprimido y me he agotado, de hecho, y me he enceguecido espiritualmente y he perdido la visión de la lucha espiritual. Y digo, Señor,
estoy rebelde contigo, porque uno se rebela contra Dios y a veces no se da cuenta. ¿Por qué se rebela? Porque uno le pregunta a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué esta persona me ofendió? ¿Por qué perdí esta casa? ¿Por qué perdí este negocio? ¿Por qué me enfermé? O como estuvo Johnny Erickson 2 años, ella estuvo 2 años rebelde con Dios. Decía, ¿por qué si ella era campeona de esquiar olímpico y en un verano se fue y se tiró en un lago y cayó a nadar y cayó en una piedra y le afectó el cerebro y quedó parapléjica por toda su vida y está parapléjica? Pero ella dice que los primeros 2 años estuvo rebelde con Dios hasta que entendió. Y Dios dice en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Y entonces entendió que Dios no era el culpable, qué culpa tenía Dios, que ella no midió que había una piedra allí y que esas eran consecuencias de la vida, cosas que suceden. La gente se enferma, la gente se muere, la gente se descuida, la gente se amarga, la gente ofende y después se arrepiente, la gente comete errores. A veces uno dice cosas que no debiera haber dicho. Entonces, no es culpa de Dios. A veces uno toma decisiones que no debe tomar. No es culpa de Dios, es culpa de uno. Te casaste con el hombre que no tenías que casarte, te casaste con la mujer que no tenías que casarte y ahora tienes un lío y tienes un revolú y estás culpando a Dios. No te cuidaste tu salud, te dedicaste a fumar 30 años, a beber ron, o tu hogar se vino al piso por tu loquera, por tu alcoholismo, por tu droga, tu vida se arruinó, terminaste en la cárcel y te revelas por qué estoy aquí. No, hay cosas son resultado de nuestras malas decisiones, de nuestra negligencia, de nuestro descuido, de nuestra condición pecaminosa. Entonces, pero existe eso, que uno tiende a culpar a Dios. Entonces, ahí uno lo que tiene que hacer es orar a Dios y decirle, Dios, estoy rebelde, Señor, estoy enojado contigo. Dios es amor, Dios te va a oír. Señor, esta persona me hizo tal o cual cosa. Yo estoy amargado, yo estoy amargada. Yo quisiera, es más, sea serio. Yo tuve esa experiencia cuando fui a Rock Church, tenía un mes de convertido, creo que tenía como 2 meses, mes y medio convertido. Y mi mamá me dijo que había una iglesia en la Quinta Avenida, de Park Avenue, donde iba el secretario general Newton de las Naciones Unidas. El mayordomo de él se convirtió en esa iglesia, era una iglesia americana pentecostal, llevó a Utah, el primer secretario de las Naciones Unidas, lo llevó y se convirtió. Y cuando mi mamá me dijo que en esa iglesia había pasado eso, y era una iglesia de oración, y que esa iglesia estaba abierta todos los días, a cierta hora, creo que era de 1 de la tarde en adelante, o a las 2, algo así. Yo caminé desde la calle 15 y Primera Avenida hasta la Quinta Avenida y la calle 50, donde estaba Rock Church. Y fui allí y oí un mensaje por el pastor que jamás se me olvidó. Y mire lo que le voy a contar la historia, porque es interesante ahora que estamos hablando de la oración, que Dios no siempre contesta la oración como uno quiere tampoco. Eso es otra cosa que tienes que entender de la oración, que Dios no siempre la contesta cuándo, dónde o cómo o lo que tú estás pidiendo. Dios la contesta cuando Él quiere, Dios la contesta como Él quiere, donde Él quiere, y te contesta lo que Él quiere, lo que es mejor para ti. Entonces, a veces en el silencio Dios te está diciendo no, pero que la contesta, sí la contesta. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, pues yo decido caminar desde la calle 15 y Primera Avenida hasta la Quinta Avenida y la calle 50 y voy al culto. En el sermón, el pastor americano está predicando sobre esto de la oración y uno ser sincero con Dios. Y él está enseñando y él dice, y si usted odia a alguien, y si usted tiene una amargura, y si usted quisiera a Dios, si usted en su corazón está tan amado que quisiera que Dios mate a una persona, o si usted está rebelde contra Dios, vaya a donde Dios y dile, mire Dios, yo odio a esta tanta persona que decía que se muera. Pero esto no te agrada, Señor.
sácalo de mi corazón. Señor, yo tengo este enojo tan grande con una persona que yo no quiero ni verla, no quiero ni hablar con ella. Señor, entonces, yo eso no me olvidó, fue de lo primero que aprendí, hermano. Vaya donde Dios, decía el pastor. Tell God what's happening in your heart. Tell him that you hate that person. Tell him you want him to be dead. Dile que tú deseas que esa gente se caiga muerta. Dile que estás mal, que yo sé que esto no te agrada, pero sácalo de mi corazón. Señor, aquí estoy, no puedo aguantar más. Señor, aquí estoy, mi vida está en ruina. No sé por qué me está pasando esto, Señor. No sé, no entiendo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto, Padre Celestial? Señor, ¿por qué has permitido esto en mi vida? ¿Por qué has permitido esto en mi vida, Señor? Tú eres culpable, yo estoy rebelde contigo, yo quiero ir más. ¿Qué pasó con Jeremías? Pues ustedes hablemos de Jeremías. Tú sabes que Jeremías dijo, maldigo el día que en el día que nací, ojalá me hubieran matado en el vientre de mi padre y mis ojos, de mi madre y mis ojos nunca hubieran visto la luz del día. Maldigo el día en que nací. Está culpando a Dios. Está culpando a Dios. Y después le dice a Dios, en el versículo 7 en adelante, le dice, oye, no voy a hablar, está tan amargado con la vida que Jeremías dice, no quiero acordarme más, no quiero hablar más en tu nombre. En otras palabras, voy a dar el ministerio profético. Me voy a apartar del pastorado, me voy a apartar del obispado, me voy a apartar de todo. No quiero, porque uno llega un momento que uno se revela. Y ahí Jeremías reveló que estaba rebelado contra Dios. A veces uno se revela contra el concilio, se revela contra la iglesia, el pastor, el padre, la madre, el esposo, la esposa, el vecino. ¿Quién sabe? El cotrabajador. Pero ahí está, y Jeremías dice, no hablaré más en tu nombre. Está rebelde, pero está hablando con Dios lo que hay en su corazón. Él está hablando, sacándose para afuera lo que hay. Entonces dice, y en otro dice, ¿por qué sufro afrenta día y noche? En otras palabras, ¿por qué es que estoy padeciendo tanto? ¿Por qué me vituperan? ¿Por qué me humillan? ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué no me comprenden? ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me ignoran? ¿Por qué me niegan el cariño? ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué? ¿Sabes? Y Jeremías dice, lo que sufro es afrenta. Y recuerda lo del cepo, la humillación, y recuerda lo de la cisterna, que eso lo podemos hablar en otro día, y recuerda la cárcel, todo lo que he sufrido. Y después finalmente le dice a Dios, saca de su corazón, de sus entrañas, no me acordaré más de ti. En otras palabras, ya pasó de dejar de predicar, de dejar de eso, ahora me voy a ir al mundo, me voy a ir de la iglesia, no quiero saber más de ti, Dios, ¿no? Y eso se llama rebeldía. Y lo bueno es que tú puedes hablar con Dios. Es bueno, Dios es fuego consumidor, pero Dios te ama y Dios me ama. Dios es amor. Y por eso dice que siendo Dios, bajó de los cielos y se hizo hombre, para saber la parte humana, la naturaleza humana de Cristo. Él la tomó. En su parte divina era Dios, pero la parte que nace de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, es la parte humana. Y Cristo reconoce, dice, yo quiero ver cómo es que esta gente, Dios quiere saber, porque como Dios, Él no siente el dolor, Él no siente, ¿sabe? Él no comprende como Dios. Sí, Él comprende, pero no es una comprensión práctica, porque Él lo sabe todo, pero no es lo mismo. Se hace hombre, dice el apóstol Pablo. Se adonó a sí mismo, dejó el reino de los cielos, bajó acá y se hizo hombre para sentir lo que tú y yo sentimos, para sentir el dolor, para sentir el desprecio, para sentir la tentación, tentado en todo, mas no pecó. Así, él se hizo hombre para poder el día del juicio juzgar claramente todo. Entonces, pero mire lo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. I'm speaking to you. Estoy hablando a ti que me estás viendo. Es contigo la cosa y es conmigo. Nos está hablando los dos. En 1 Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la manifestación de esa parte divina, cuando Cristo va al Calvario, cuando lo crucifican, cuando lo tienen ya clavado a la cruz, y está ahí sangrando, y está sufriendo el sol allí en el Gólgota, y entonces él ve a la gente burlándose de él. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. No me digas que era Cristo, no, tú y yo tenemos que, no lo podemos hacer a la perfección, pero tenemos que imitarlo. Entonces ahí se estaban burlando de él, se estaban mofando de él. Los discípulos lo habían abandonado, quedaban nada más que María y las mujeres alrededor. Las mujeres siempre han sido mucho más sensitivas, más fieles. Y entonces mientras están gritando, mira hijo de él, tú dices que eres de Dios, bájate de ahí, y gritándole insultos y insultos. Y entonces mire las palabras de Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Ah, Saloma! Increíble, lo están crucificando, lo han traspasado las manos. Yo tengo un mensaje que hace años no predico, y lo voy a predicar este Viernes Santo, el poder de la cruz. Y voy a predicar el domingo la manifestación del poder de la tumba vacía. Y estoy preparando el mensaje del sábado, que es un mensaje del sábado de gloria profético, de esperanza, de los misterios de Dios revelados. Entonces, pero dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, este es un hombre que vino a hacer bien, que no ha hecho, lo calumnian, lo han llamado a hacer milagros, le han llamado hijo del diablo, lo han llamado hijo bastardo, lo han escupido, le han puesto una corona en la cabeza, le han dado 39 latigazos. Óigalo bien, lo llevan cargando su propia cruz hasta tal modo que en el camino al Calvario Jesús cae bajo el peso de la cruz y no puede con ella. Y entonces, pero de eso hablaré, porque lo que rompió cuando Cristo cayó, y llaman a un negro que venía de Simón Cirineo, que venía de África, de Cirene, me imagino que ese era el pueblo de Simón Cirineo, y no llaman a un blanco, no llaman a nadie, ni a un apóstol, ni a uno de las, llaman a un negro africano, y el negro africano está en la esquina, y le dicen: ven tú y ayuda a cargar la cruz. De eso estaré hablando, del significado de eso estaré hablando, que eso significa que el que primero hizo romper la barrera del racismo no fue Martin Luther King, ni son todos estos radicales que andan por ahí, todos estos activistas, fue Cristo. Sin disparar un tiro, sin matar a nadie, sin odiar a nadie, rompió el racismo. Cuando Dios rompe el racismo y pone un negro, y no fue un rubio, no fue un rico, no fue un millonario, no fue un intelectual, fue un negro que venía, que era un judío, de los que habían venido, de los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y entonces cogen ese negro, y ese negro, porque ya Cristo no podía con la cruz, entonces Cristo le pone la cruz al negro, y Cristo sigue detrás ahí, el negro arrastrando la cruz, y Cristo con todos esos 39 latigazos, la corona de espinas, la gente escupiendo, burlándose de él, sigue arrastrándose hacia el Calvario. Pero la importancia de esto es dos cosas: rompió con el racismo, fue la primera brecha del racismo, divinamente lo permitió Dios, fue un negro el que cargó la cruz. Y segundo, usted quizá no había escuchado esto antes, Cristo demostró su humanidad, su naturaleza humana, sintió cansancio, sintió agotamiento, sintió sed como lo sintió después, sintió los golpes, ya no podía. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos a Dios y que no somos self-sufficient, que no somos suficientes solos. Por eso dice que varón y hembra los creó Dios, y unió al hombre con la mujer. Eva y Adán los unió, porque Dios no es bueno que el hombre esté solo. Por eso creó el matrimonio, por eso creó la familia, por eso creó la iglesia, porque solo hay momentos que no podemos.
Hay momentos que no podemos, hay momentos que necesitamos el consejo, y hay que tener cuidado que no busque consejo, pero hay momentos que necesitamos alguien que nos ayude a cargar la cruz que tenemos. No es que uno vaya a revelarle las intimidades de uno a todo el mundo, no. Alguien que ore por uno, alguien que ayune por uno, alguien que lo consuele a uno, alguien que lo fortalezca a uno, porque por más hombre o mujer de Dios que tú seas, somos humanos. Y esa es la revelación de lo que pasa en la cruz. El poder de la cruz revela la humanidad del ser humano, la necesidad de necesitarnos uno otro. Para eso está la iglesia. Por eso Pablo dice en Hebreo, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto de YouTube, esto de Facebook, todo esto es bueno, pero esto de quedarse en la casa, habiendo culto en la iglesia los domingos especial. Vamos a hablar del domingo. Y si es el sábado, o si es el viernes. Esto de acostumbrarte durante esta pandemia a quedarte en tu casa cómodamente. La televisión vino como una bendición, la radio vino primero, la televisión después y esto ahora. Pero nada de esto puede sustituir el congregarnos como familia espiritual, como cuerpos de Cristo en la iglesia. No debe usted quedarse, a menos que no esté enfermo, a menos que no esté tan inválido que no pueda salir de la casa, a menos que no se le rompió el carro, a menos que no haya una excusa razonable. Usted no debe dejar de asistir al culto presencial. En Estados Unidos más de 4,000 iglesias han cerrado porque la gente no está yendo. Y lo peor es que 20,000 y pico de pastores han dejado los púlpitos, han abandonado su ministerio. Es tiempo de volver a la iglesia. Para eso Moisés recibió la voz de Dios después de los 10 mandamientos y le dijo, capítulo 25, primer verso del libro de Éxodo, dijo, pedid ofrenda voluntaria del corazón, y luego más adelante dice, para levantar santuario mi nombre en el cual el pueblo se puede reunir y invocar y yo manifestarme. Okay. Después que construyó Salomón el templo, primero construyeron el tabernáculo, después los templos. Sí, esta mentira que algunos están usando en internet para decir que ya tú no tienes que ir a la iglesia, que basta que te hagas miembro de la iglesia del internet y te pastorean por internet y no son responsables, eso es un engaño del diablo. O te pastorean por YouTube, o te pastorean por radio, ya radio pues no tanto, pero te pastorean por televisión. Está bueno ver un culto de televisión cuando no hay más nada. Mire, cuando yo viajo por estos lugares y estoy solo en el cuarto y puedo poner un programa cristiano y verlo en la televisión, eso está bien. Pero no dejemos de congregarnos. El templo, por eso es que destruyen los templos los enemigos de Dios. Por eso es que los cierran. Por eso es que nos persiguen. Entonces, esto está bien por la pandemia, si estamos enfermos, si estamos encamados, si se nos rompe el carro, si hay una tormenta o algo que no puedo, pero no habiendo excusa, nada puede reemplazar el culto presencial congregacional. Y otra cosa que no he olvidado, sí podemos orar aquí en la casa, pero se debe orar también en el hogar. Se debe orar en secreto, se debe orar con la familia y todos fallamos. Nos embelezamos en tanto embeleco que ya prácticamente el reunirnos como familia, hacer aunque sea 15 minutos de oración, hemos fallado. Yo he fallado también en mi vida en eso. Yo no lo voy a negar. Estamos mal, hermano. Tenemos que reconstruir nuestra vida espiritual en oración. No estamos hablando del ayuno, estamos hablando de la oración. Después entraremos en el ayuno, la necesidad de los ayunos congregacionales, individuales, la necesidad de que estoy trabajando para coger una fecha. Dios me ha ordenado llamar a un ayuno nacional. Va a ser de 6 de la mañana a 1 de la tarde en algún sitio de Puerto Rico, en algún templo. Todavía no he escogido el lugar, pero vengan muchos, vengan pocos. El Señor me dice, ordeno que lo haga y lo voy a hacer. Lo estoy anunciando antes que termine este mes. Entonces, eso es importante, la oración, hermano. La oración debe, y la reunión en el culto debe ser presencial, porque nos necesitamos unos a otros. Y esa enseñanza viene
de Cirineo tomando la cruz. Y el que llevó la cruz hasta el Calvario fue Cirineo. Cristo, al final de tantos golpes, latigazos, 39 latigazos, las coronas de espinas, ya no podía más. Entonces, cuando leemos el Segunda de Crónicas, capítulo 20, y hay algo esto yo lo repito continuamente y lo voy a leer aquí. Josafat era un rey poderoso, era un rey temeroso de Dios. Pero mire, después que 250,000 amonitas, moabitas, amorreos, todos filisteos, todos feos, todos los enemigos del pueblo de Israel rodeados en Gadi, abajo, en el desierto de Judea, allá abajo, en el desierto de Samaria, pasan y se asientan en la fonda, en la subida del desierto de Judea que sube hacia Jerusalén. Están acuartelados los enemigos de Dios, los enemigos de Israel. Y cuando la noticia le llega a Josafat, él siente temor, la Biblia lo dice. Dice versículo 1 y 2, dice: pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Verso 2, y acudieron algunos, dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están acampados en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Es lógico que en momentos específicos sintamos temor ante la amenaza, ante el problema, ante la dificultad, ante la enfermedad, ante el dilema, ante el fracaso, ante la guerra. Imagínense todos estos 100 miles de cristianos en Ucrania esta noche, que Dios los acompañe en todas esas poblaciones. Este instrumento del diablo, Putin, está ahora mismo moviendo gente al este de Ucrania, y está bombardeando ciudades, bombardeando hasta las estaciones del tren. Hay millones que han tenido que salir huyendo. Yo estoy orando para ir, yo no he dejado de orar. Por eso Dios lo que me dijo, que siga orando y siga preparándome, y que no me vaya y que no salga para allá hasta que Él no me lo apruebe. Me lo puso en el congelador por ahora, no es que lo he descartado. Digo, dedícate ahora a lo que estás haciendo, dedícate aquí a clamor, dedícate a los cultos que tengo en Estados Unidos, y si te abro la puerta en Venezuela, vas a entrar a Venezuela. Pero pon en orden que vas a viajar a este país, al tiempo y la hora que yo te diga, y vas a llegar a Kiev. Y si tengo que enviarte a Rusia, iré a Rusia, como te estoy enviando a África. Antes que yo te llame, me ha dicho el Señor, yo te enviaré ante reyes y presidentes, te llevaré a naciones que tú jamás pensaste, porque yo te los revelé aquel día que te hablé, que te llamé al ministerio en la calle 1, en la iglesia de Dios Pentecostal que pastoreaba Eugenio. ¿Te recuerdas de Eugenio? Aquel pastor que fue pastor de tu mamá también. Y yo te dije, te mostré el mundo. ¿No te recuerdas? Así me está hablando el Señor. ¿No te recuerdas que te dije que llevaré a los confines de la tierra? Entonces él tuvo temor. Y mire lo que hizo. Humilló su rostro para consultar a Jehová, para orar. Orar es hablar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? No para pedirle casa, no para pedirle carro, no para que pedirle, sino para pedirte que te consuele, que te quite esa raíz de amargura que tiene, que te quite ese odio, que te quite esa angustia, que te sane esa herida, que te enseñe lo que está bien oculto. Examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento. Oye, examina, oh Dios, mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versos 23 y 24. Entonces se humilló su rostro. A Dios hay que orar en humillación. Tú no puedes venir en soberbia, decir, aquí estoy yo, como el fariseo, aquí estoy yo que tanto he hecho por tu causa, que tanto dinero he dado, que tan fiel me he guardado, que tanto me he sacrificado. No puede venir así a Dios. Dice, humilló su rostro y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Óyeme, después el resto lo puede leer, pero lo importante de todo esto es que llega un momento dado, oye bien claro, te vas al verso 12, y esto es la importancia de la oración. Estamos hablando de la oración, hermano. Esto es lo que motiva la oración. Verso 12. Oh Dios nuestro, estás hablando con Dios.
No está repitiendo. Y ese es el problema, vuelvo y digo. Los budistas tienen libro de oración. Los confusos, los que siguen confusos, lo mismo. Los hindúes, lo mismo. Los musulmanes, lo mismo. Los judíos tienen libro de oración. Una oración para esto, una oración. Porque es que ellos no tienen a Dios. Ellos no están convertidos. Ellos a los suyos vino, los suyos no les recibieron. Miren, en mi caso yo soy descendiente de judíos. Descendiente de judíos. Yo no soy judío de religión. Yo soy judío de descendientes, pero sobre todo soy puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, de descendencia africana, norteamericana, judía, pero soy un convertido al cristianismo. Pero los judíos como religiosos han caído en la herejía. Y aunque tienen verdades que revelan el Mesías, pero cayeron al negar la divinidad de Cristo, al no hablar del corazón con Dios, porque como no tienen una relación directa con Jesucristo, a él los suyos vino, los suyos no le recibieron, lo rechazaron, lo negaron, y al día de hoy dicen que es un falso profeta alguno, y otros dicen que era un gran maestro, y todos niegan que es Dios, niegan su divinidad. Eso es una apostasía, eso es una herejía. Mire, hermano, la esquina fundamental de una herejía es cuando la persona niega la divinidad de Cristo. Y los judíos niegan la divinidad de Cristo. Los musulmanes niegan la divinidad de Cristo. Los hindúes niegan, tienen 1000 dioses, 1000 divinidades, niegan la divinidad de Cristo. Los musulmanes, los budistas, los Hare Krishnas, los testigos de Jehová, óigalo bien claro, los testigos de Jehová, los judíos, todos están en herejía, porque están en condenación, no creen que Cristo es Dios. ¿Se recuerdan la pregunta que Jesús le hizo a Pedro? ¿Y quién dicen vosotros que soy yo? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Otras palabras, tú eres Dios. Dice bien claro que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios, y todo lo que niegue la divinidad es herejía. Los testigos de Jehová, óigalo bien claro, la Iglesia Católica, que es la más que se asemeja al cristianismo, cae en herejía, en apostasía, cae en herejía. ¿Por qué? Porque aunque cree la divinidad de Dios, le da divinidad también, le da divinidad a María. Y entonces crea una apostasía y le pone en un lugar como si Dios, y le da poder a los apóstoles, a los difuntos que murieron. Entonces le resta divinidad y blasfema, porque para adorar a María, adorarle a María, a rogarle a María, le están otorgando divinidad y están restándola la divinidad de Cristo. Entonces, si tú lees bien, el catolicismo es una imitación pobre, el saumerio, los rituales, la oración a los muertos y un montón de los vestuarios que usan los sacerdotes, el sumo pontífice. Todo es una imitación que sale del judaísmo. Y lo mismo pasa con los musulmanes. Los musulmanes utilizan del Antiguo Testamento lo que le conviene, pero niegan la divinidad de Cristo. Y lo más que se acerca al cristianismo es la Iglesia Católica, pero caen en apostasía y caen en herejía cuando llaman a María la Reina de los Cielos y le otorgan poder a María de una diosa. Porque si María está en todas partes, por eso es que hay vírgenes en todas partes. Es un tema que puedo tocar en otro día, el mensaje de la verdadera María, que lo voy a tocar luego en esta serie. Pero entonces tienen un problema, porque si usted dice que María aparece, le llaman en Cuba, le llaman la caridad del cobre. Entonces, en Puerto Rico, la Virgen de allá de Sabana Grande. Entonces, en cada país del mundo, la de Lourdes, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima. Los africanos tienen una. Entonces, tienen que tener tantas diferentes manifestaciones y es imposible. Porque el único que puede manifestarse en diferentes lugares del mundo es Dios. Entonces, le otorgan el poder de la omnipresencia. Entonces, si todo el mundo le puede orar a María y en el mundo entero, en cada idioma, y María los escucha a todos, le están otorgando divinidad a María. Que mientras reconoce la divinidad de Cristo, el catolicismo niega
niega a Cristo cuando le da poderes divinos a María. Y nosotros respetamos a María. Y sabemos que María fue una mujer santa, escogida por Dios, pero no es diosa. María fue un instrumento. Pero tú no le oras a María, porque si todo el mundo está orando a María, le está diciendo que María es una diosa. Y el único que puede oír todas las oraciones del mundo, porque es omnipresente, omnisciente, omnipotente, omnisapiente, que es todo amor absoluto, que es toda justicia, que tiene todos los atributos, porque Dios es Dios por los atributos que tiene: la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisapiencia, otra palabra, la omnisciencia. Es decir, todos los atributos de Dios están en Cristo. María no es diosa, no es reina de los cielos. Entonces, si un santo puede escuchar las oraciones de todo el mundo en el mundo, lo ha hecho un Dios pequeño. Entonces, ¿qué pasa con el catolicismo? Es el más que se acerca al cristianismo. Y hay millones de sacerdotes y millones de católicos que se han dado cuenta y están convertidos y no se atreven a salir, pero la Biblia dice salir del medio de ella. Yo tuve una revelación hace muchos años. Yo miré a una iglesia católica. Esto fue después que hubo el gran avivamiento en la iglesia católica, de ese grupo que empezó a creer en el bautismo del Espíritu Santo, los carismáticos. Entonces, yo miré a una catedral católica, las puertas estaban cerradas. Eso es simbolismo de que la jerarquía católica, el más que se acercó fue Juan 23. Juan 23, cuando yo estaba en Colombia, mandó a destronar 300 muñecos de esos que tienen oídos y no oyen, patas y no caminan, corazón y no sienten, oídos y no oyen, boca y no hablan, ojos y no ven. Y él dijo, el que hay que adorar es a Cristo. Ese era Juan. Yo creo que Juan 23 se fue salvo. Yo creo que Juan 23, en su cama de muerte, me recuerdo, en su cama de muerte había una monja puertorriqueña y él clamaba por Cristo. Él no clamaba por María ni por los santos. Y yo ojalá que yo no me muera sin antes ver un avivamiento nuevo en la iglesia católica. Que dentro de la Biblia católica, allá hay curas predicando el evangelio. Ya hay curas predicando que no es María, que no es Pedro, que no es Pablo, que no es Santiago, no, que es Jesucristo, que no es el purgatorio, no, que es Cristo. Y más, tiene otro grado el catolicismo de herejía, porque decir que la Santa Eucaristía, la sangre se convierte en el vino de la sangre de Cristo y se convierte literalmente en la hostia, en el cuerpo de Cristo, es una herejía. Porque Cristo hizo, eso quiere decir que Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz no fue suficiente. Quiere decir que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Entonces tiene que repetirse, no, una vez murió por nuestros pecados, una sola vez. Una sola vez. Entonces, tú lo que tienes que orar, dice aquí, y voy a terminar con esto, dice, oh Dios, no, eso de las doctrinas las vamos a estudiar más luego. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. Está hablando con Dios, no está repitiendo un librito. Mire, deja de estar repitiendo oraciones que compraste en el libro de los budistas, de los Hare Krishna, de la iglesia católica o del judaísmo. Los judíos te venden libros de repeticiones, una oración para esto. Yo leí en un libro que si haces esta oración 16 veces, tus enemigos se esparcen, tus enemigos desaparecen y Dios te da la victoria. No, todo eso es falso, eso es herejía. Tú lo que tienes que hablar con Dios, esto es oral, le dice, con esto termino, le dice Josafat a Dios, no los juzgarás, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Eso es una oración de un político. Ojalá que Biden, ojalá que los gobernadores y los presidentes del mundo hablaran con Dios y le dijeran a Dios, no se sentaran ahí como para que le hagan una mancha en la frente de ceniza. El peor enemigo que ha habido aquí son gobernadores como Padilla, que siempre es un alma. Que ojalá que en vez de arrodillarse en la iglesia católica a que le hagan la marca esa de la ceniza, se arrodille ante Dios y le pida perdón a Dios por todo el mal que le hizo a este país y le hizo a la iglesia.
Y así Putin, así Biden, y así Trump, y así todos los gobernantes hagan lo mismo. Como el rey de Nínive oró a Dios. Y esto, seguiré mañana, se seguiré este tema desde allá. Bueno, lo seguiré en el próximo programa porque lo voy a grabar mañana y va a seguir en secuencia. Este hombre oró ante la amenaza, oró ante la dificultad. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu amenaza? Pero estoy dando a los ingredientes. Tienes que orar primero para limpiarte por dentro. Porque si tú vas al altar lleno de rencor, indispuesto, indispuesto a perdonar a una persona, indispuesto a confrontar tu problema y seguir por ahí como si nada, no. Si yo no puedo mirar en la cara a mi enemigo, si yo no le puedo decir Dios te ama, aunque no tenga comunión profunda con esa persona, no tenga una amistad profunda con esa persona, mis oraciones no pasan del techo. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú supieras que tu hermano tiene algo contra ti, otras palabras, y tú crees que esa persona te odia, esa persona o existe, tú tienes que arreglar eso. Eso no se puede quedar porque tus oraciones no pasan del techo ni las mías. Yo estoy todos los días buscándome, Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? Pero ese ingrediente tiene que venir en la oración. La limpieza interna. Orar creyendo, sin repetir una cosa memorizada, una cosa que salga. Derramarte delante de Dios. Confesarte no delante de un hombre, ni delante de un cuadro como los ortodoxos católicos, rusos, griegos, ¿no? O delante de un hombre, no, delante de Dios en tu cuarto privado, ahí donde tú estás, decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, revélame qué hay en mí que no te agrada. ¿Qué estoy haciendo que no debo hacer? ¿Qué debo hacer que no estoy haciendo? Vete delante de Dios, derrámate, porque no tendrás paz. Tu oración, si no te arreglas con tu adversario, si no arreglas eso, tu oración no pasa del cielo. Es más, nosotros como matrimonio, cuando nos enchismamos, cuando nos enojamos, eso impide la oración del uno y del otro. Ni la oración del esposo, ni de la esposa, no. Si nosotros dos aquí, como matrimonio, nos enojamos, nos enchismamos y nos guardamos rencor y no queremos ni mirarnos y no arreglamos eso, la oración que hacemos no pasa del techo. Si igual con los hijos, igual con el vecino, aunque no tienes que tener, porque la Biblia dice, amate a tu enemigo, no tienes que hacer un derroche, no tienes que tener una amistad profunda, pero tienes que estar dispuesto que si te encuentras con esa persona, le saludas, le tratas con respeto, le escuchas o le dices palabras positivas. Pero si tú no puedes, ¿cómo podrás enfrentarte? ¿Cómo podré yo enfrentarme a Dios? Señor, busca mi corazón. Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, obra en este día. Que se conviertan, que se reconcilien. Oye las oraciones de los justos. Sana, salva, provee, reconcilia. Haz un milagro en nuestras vidas, Señor. Haz un milagro en Ucrania. Dame la vida que me queda para poder ir a Venezuela. Poder terminar clamor en este mundo. Dejar las cosas arregladas, como dice, ordena tu casa. Dame vida para poder ir a África, a ese continente de África. Para poder volver a Israel y dar una actividad en Israel, una conferencia en Israel, Padre. Dame la vida, Dios mío, la fuerza para poder volver a Venezuela y a los diferentes países antes que tú vengas o antes que yo muera, Señor. Gracias, Dios mío, por todos tus milagros. Gracias por todas las sanidades. Gracias por toda la gloria tuya manifestada en esta hora. En el nombre de Jesús, lo declaro hecho. Sanidades, liberación, en el nombre de Jesucristo.